¿Y qué ocurre? Ocurre que como una cadena atrás de la otra, un eslabón atrás del otro, empiezan a tomar previsiones para salvar cada uno su capital individual. Por lo tanto, el comerciante que vende al público como nosotros es el primero que recibe el aviso, le encarga menos al mayorista, porque dice, no, la cosa viene jodida, estoy vendiendo menos. El mayorista, que atiende a muchos minoristas, hace exactamente lo mismo. Dice, no, la mano viene, no es este, que por razones hasta personales o familiares se fundió, sino que hay varios que están disminuyendo las ventas, me llega el aviso, bajo las expectativas, le pido al fabricante menor cantidad que antes de mercancías. Y la fábrica hace lo mismo. Ante esas expectativas desfavorables, todos empiezan a cortar, a bajar la producción por donde el eslabón es más débil. En primer lugar, suspendiendo personal o echando personal. Esto tiene una consecuencia seria, porque si la oferta crece, tiende a crecer a lo largo del tiempo, mucho más rápido que la demanda, y encima la demanda se achica porque hay más pobres, porque cuando la gente tiene expectativas desfavorables en su trabajo, lo primero que hace es gastar menos, consumir menos, se achica todavía el poder de la demanda. Lo que hace este efecto de los empresarios por salvar cada uno su capital es profundizar la caída de la demanda, por lo tanto profundizar la crisis. Cada uno de los empresarios defendiendo su inversión está provocando la crisis de su sistema, porque este es el sistema de los empresarios. Reacción en cadena. Uno achica, los otros achican, todos van achicando sus niveles de producción, su cantidad de personal, como las fichas del dominó, que una golpea a la otra y van cayendo todas. Como dije recién, eso provoca un aumento del desempleo, es decir, que la demanda crezca menos todavía, que aumente la pobreza, se profundiza la crisis, es decir, los empresarios defendiendo individualmente su capital, su inversión, profundizan la crisis del sistema. Fíjense en esto para mencionar las crisis mundiales, las más importantes. La crisis se va expandiendo. Una rama, un sector, una región, un país, hasta que llega un momento que puede transformarse en mundial. Las más importantes para mencionar: la primera crisis registrada del sistema, Inglaterra. Fíjense que todas aparecen, las grandes graves, aparecen en el centro del sistema, en las potencias del sistema capitalista. Inglaterra, 1825, una crisis nacional. 1836, crisis en Inglaterra y en Estados Unidos. 1847-48, Inglaterra, Estados Unidos y Europa Occidental. 1873, crisis mundial, donde ya aparecen los monopolios como forma de salir de la crisis. El capitalismo con las crisis no es como dicen las tapas de los diarios trotskistas, que viene una crisis y ya viene el socialismo. El capitalismo tiene la enorme capacidad de recuperarse tras la crisis,
de sacarse de encima lo viejo y de descubrir nuevas áreas en donde seguir en su esencia tal cual como cuando surgió. 1914-18, consecuencia de la crisis anterior, que profundiza la crisis general, es la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. 1929, otra crisis mundial. Estados Unidos, la tapa del diario que vimos recién, 1929, que nos golpea a nosotros directamente como país dependiente. 1939-45, Segunda Guerra Mundial. Herencia de esta crisis y generando la futura, profundizando la situación. 1973, el famoso shock del petróleo. A partir de acá comienzan a surgir las empresas transnacionales. 2008, el neoliberalismo, haciendo inauguración de su primer crisis propia mundial. Acá no la sentimos casi, porque habíamos ido desarrollando una economía con Néstor y con Cristina que evitó que, como todas las crisis anteriores, nos pegara en la frente. Como se decía en su momento, Estados Unidos estornuda y nosotros nos agarramos la gripe. Bueno, en esta casi no se sintió el efecto directo. 2020. Acá se profundiza ya el desarrollo de una crisis propia del sistema, todas de sobreproducción siempre, con el tema de la pandemia, que aplasta la producción y aplanó todo, una cosa sin precedentes en la historia, porque pandemias hubo muchas antes, y algunas terribles, pero esta fue simultánea en todo el mundo y se difundió como lo permiten hoy los medios de comunicación y de transporte masivo. Es decir, la peste negra famosa del 1200-1300, desde el centro de Asia hasta Europa, demoró décadas, y no sé si no un siglo o más. Ahora, si en 13 horas estamos en Europa, la transmisión es rapidísima. Entonces, acá tenemos ese paneo rápido y el aporte de Keynes. Este es algo importantísimo. En economía es otro economista que hizo un aporte enorme. Dentro del marco del sistema capitalista, Keynes, en el año 36, elabora su teoría, edita su libro principal, 6 años después de la crisis, ¿no? Y llega a la conclusión, o le debemos a Keynes, el aporte de detectar el papel de la demanda efectiva. Ya los economistas dejan de hablar de la teoría de la oferta, al menos a partir de esa época. Y fundamentalmente llega a una conclusión. Los empresarios son incapaces de defender su propio sistema. Cada uno trata de defender su inversión ante la crisis, pero lo que hace es profundizar la crisis de su propio sistema. Entonces se dice, el único actor que puede salvar el sistema es el Estado, asumiendo la representación de todos. Y aparece entonces, desde ese momento, claramente en la teoría económica, porque en los hechos ya había aparecido antes, resaltar el papel del Estado en la sociedad y en la economía. Perdón, ahí después de la crisis del 73,